Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Yo soy Laura. Y yo soy Carlos. Y estamos aquí para ayudaros a aprender español de una forma práctica, natural y sobre todo entretenida. Exacto. Nuestro objetivo es que aprendáis a usar el español en situaciones reales del día a día, situaciones que de verdad vais a necesitar. Antes de empezar, os recordamos que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si os resulta difícil seguir la conversación completamente en español. Es una herramienta muy útil, sobre todo al principio. Muy bien. Dicho esto, vamos al tema de hoy. Laura, hoy traemos un tema súper útil. Sí, hoy vamos a hablar de algo que a todos nos ha pasado alguna vez. Vamos a aprender cómo devolver o cambiar un producto en una tienda. Uf, qué buen tema. Es algo que puede dar un poco de miedo si no controlas el idioma. Compras algo, llegas a casa, lo pruebas y... ¡Oh no! No te queda bien o no es el color que pensabas. O peor, tiene algún defecto. Justamente, saber cómo manejar esa situación en español te da muchísima seguridad y autonomía. Por eso, hoy vamos a ver el vocabulario y las frases clave que necesitas para hacerlo sin ningún problema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Supongo que con nuestro método favorito. Claro que sí, vamos a simular una situación real. Haremos un roleplay. Yo voy a ser la dependienta de una tienda de ropa. Dependienta. Vamos a explicar bien esta palabra. Una dependienta o un dependiente es la persona que trabaja en una tienda, la persona que te atiende y te ayuda. Eso es, la empleada o el empleado de la tienda. Y tú, Carlos, serás el cliente, un cliente que necesita cambiar algo que compró. Perfecto. Me parece una idea genial. Así es mucho más fácil y práctico de aprender. ¿Estoy listo para hacer un cliente? Estás listo, pero no vamos a hacer solo una situación, vamos a hacer varias, porque hay diferentes motivos para cambiar o devolver algo. Ah, muy bien pensado. Es verdad. No es lo mismo cambiar una camiseta porque está rota que porque no te gusta la talla. Las frases pueden cambiar un poco. Exacto. Vamos a ver tres situaciones muy comunes. Primero, cambiar un producto porque tiene un defecto. Segundo, cambiarlo por otra talla o color. Y tercero, devolver el producto porque no lo quieres y prefieres el dinero. Me parece un plan muy completo. Así cubrimos todas las posibilidades. Empezamos con la primera situación, el producto con defecto. Vamos allá. Empieza tú. Imagina que entras en la tienda y yo estoy en el mostrador, que es la mesa grande donde se paga. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, buenos días. Mira, quería cambiar esta camiseta, por favor. Claro. ¿Cuál es el problema? La compré ayer, pero al llegar a casa vi que tiene un pequeño agujero aquí, en la manga. Ah, entiendo. A ver, déjame verla. Sí, es verdad, veo el agujero. No te preocupes. ¿Tienes el ticket de compra? Sí, por supuesto, aquí lo tengo. Perfecto, gracias. Pues tienes dos opciones. Podemos buscar otra camiseta igual del mismo modelo si la tenemos. Sí, me gusta mucho el diseño. ¿Tenéis más en esta talla? Sí, claro. Es la talla M, ¿verdad? Y en color azul. Eso es, talla M y color azul. Muy bien. Espera un momento, por favor. Voy al almacén a buscar una nueva. De acuerdo, gracias. ¡Tutum! Aquí tienes una camiseta nueva, talla M, color azul. Por favor, revísala bien para asegurarte de que está perfecta. A ver, la miro bien. Sí, esta está perfecta. No tiene ningún problema. Genial, pues ya está. Aquí tienes tu camiseta nueva. Estupendo. Muchísimas gracias por tu ayuda. De nada, que tengas un buen día. Igualmente. Adiós. Y fin de la primera simulación. Muy bien. Ha sido rápido y fácil. Creo que es un diálogo muy realista y útil. Sí, ese es el objetivo.
Ahora, si te parece, vamos a analizar la conversación paso a paso para explicar las frases y las palabras más importantes. Es la mejor forma de aprender. Vamos a ello. Empecemos por el principio. Tu saludo como dependienta. Yo he dicho buenos días. ¿En qué puedo ayudarte? Esta es la pregunta más común que te harán en una tienda. Es una forma amable de ofrecer ayuda. Significa literalmente "In what can I help you?". Es muy amable, sí. A veces también pueden decir otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿necesita algo? ¿O le puedo ayudar? Todas significan lo mismo. Es para ofrecer ayuda. Exacto. Y tu respuesta, Carlos, fue muy clara y educada. Hola, buenos días. Mira, quería cambiar esta camiseta, por favor. Sí, usé la palabra mira. Es una palabra que usamos mucho en español para llamar la atención de la otra persona antes de decir algo. Es una palabra muy conversacional, muy natural. No es obligatorio usarla, pero suena muy común. Muy buena observación. Y lo más importante de tu frase es el verbo quería. Has usado el verbo querer en el tiempo pasado, en el imperfecto. ¿Por qué? Porque usar quería en lugar de quiero suena más educado, más cortés. Es una forma de suavizar la petición. Decir quiero cambiar esto es correcto, es gramaticalmente perfecto, pero puede sonar un poco más directo o un poco exigente. Totalmente de acuerdo. Es un truco muy bueno para sonar más amable en español. Lo usamos en muchas situaciones. Por ejemplo, en una cafetería es mejor decir quería un café que quiero un café. Exacto, es un pequeño detalle que marca una gran diferencia. Después de mi petición, tú me preguntaste ¿cuál es el problema? Una pregunta muy lógica. Sí, la tienda necesita saber la razón del cambio. Y tú explicaste el motivo. La compré ayer, pero al llegar a casa vi que tiene un pequeño agujero. Aquí usé dos verbos en pasado, compré y vi. Son del pretérito perfecto simple, un tiempo verbal que usamos para acciones terminadas en un momento concreto del pasado. Por ejemplo, ayer compré, la semana pasada vi una película. Y la palabra clave aquí es agujero, que es hole en inglés. Es un tipo de defecto. ¿Qué otros problemas o defectos puede tener una prenda de ropa, Carlos? Pues podría tener una mancha, que es stain, o podría estar rota, que es torn, o descosida, que significa unstitched, por ejemplo, un botón que se mueve. Buenos ejemplos. Un producto también puede tener un arañazo o una raya, que es a scratch, si hablamos de un objeto como un teléfono o un mueble. Claro, después de ver el problema, hiciste la pregunta más importante de todas, la pregunta que siempre te van a hacer. Ah, la pregunta del millón. ¿Tienes el ticket de compra? Exacto, el ticket de compra. A veces también lo llamamos el recibo. Es fundamental, es súper importante. Sin el ticket es muy difícil y a veces imposible cambiar o devolver algo. Consejo para todos nuestros amigos que nos están viendo. Guardad siempre los tickets de compra. Al menos durante unos días o semanas. Sí, por favor. Mi respuesta fue sí, por supuesto. Aquí lo tengo. Sencilla y eficaz. Después te ofrecí las opciones. Dije, pues tienes dos opciones. Y aquí, en la palabra camiseta, podríamos poner cualquier otro producto. Es verdad. Por ejemplo, si es un pantalón, dirías, podemos buscar otro pantalón igual. Si son unos zapatos, podemos buscar otros zapatos iguales. Exacto. Luego te pregunté si teníais más en esta talla. La talla es el tamaño de la ropa. Tenemos la talla pequeña, S, mediana, M, grande, L, etc. Y el color, claro, son las dos cosas que confirmaste. Talla M y color azul. Después me fui a buscarla y dije, espera un momento, por favor. Voy al almacén a buscar una nueva.
El almacén es la parte de atrás de la tienda, la zona donde guardan más productos, el stock. Y al volver me diste la camiseta nueva diciendo, aquí tienes. Esta es una frase súper útil. La usamos constantemente en español cuando entregamos algo a alguien. Es como decir, here you are. Sí, la usamos todo el tiempo. Cuando le das un regalo a alguien, dices, aquí tienes. Cuando el camarero te trae el café, dice, aquí tiene. Es muy, muy común. Y tu recomendación fue muy buena. Por favor, revísala bien. Es decir, check it well, para estar seguros de que la nueva está perfecta. Y para terminar, la despedida fue muy simple y educada. Muchísimas gracias. De nada. Que tengas un buen día e igualmente, ser amable siempre abre puertas. Totalmente. Pues creo que este primer caso ha quedado muy claro. Vocabulario, frases, gramática de la cortesía, muy completo. Genial. Pues ahora vamos a la segunda situación. Es también muy común. ¿Qué pasa si el producto no tiene un defecto, pero simplemente no es tu talla o no te gusta el color? Buena pregunta. A mí me pasa mucho. A veces en la tienda me pruebo algo rápido y en casa me doy cuenta de que no me queda bien. Pues vamos a ver cómo se maneja esa situación. Ahora, si quieres, cambiamos los roles. Yo seré la clienta y tú el dependiente. ¿Te parece? Me parece perfecto. Estoy listo. Entra en mi tienda, Laura. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarla en algo? Hola, buenas tardes. Sí, mira, quería cambiar este jersey, por favor. Claro. ¿Le pasa algo? No, no tiene ningún problema. Está perfecto. Pero me queda un poco grande. Necesitaría una talla menos. Entiendo. A ver, este es la talla L. Necesita una M. Sí, por favor, una M. De acuerdo. ¿Lo quiere en el mismo color, en rojo? ¿Por casualidad lo tenéis en otro color? Quizás en azul o en verde. Déjeme mirar en el sistema. Un momento. Sí, lo tenemos en talla M en color azul. En verde no nos queda. Genial, el azul me gusta. ¿Puedo probármelo para estar segura de la talla? Por supuesto. Los probadores están al fondo a la derecha. Gracias. Ya he vuelto. El azul en talla M me queda perfecto. Estupendo. Pues hacemos el cambio. ¿Tiene el ticket de compra? Sí, claro. Aquí está. Perfecto. Pues aquí tiene su nuevo jersey. No tiene que pagar nada más, claro, porque el precio es el mismo. Fantástico. Muchas gracias por su amabilidad. A usted, hasta luego. Y fin de la segunda simulación. Muy bien. Otra situación muy realista. Vamos a analizarla también. Sí, vamos a ello. La primera parte es muy similar, el saludo y la petición inicial. Quería cambiar este jersey. Un jersey es un suéter o jumper. Exacto. Pero mi razón para el cambio es diferente. Yo dije, me queda un poco grande. Esta es la frase clave. Importantísima. El verbo quedar lo usamos para hablar de la talla de la ropa. Podemos decir me queda bien, me queda mal, me queda grande o me queda pequeño. Y es importante la gramática. Si hablamos de una cosa, como un jersey, usamos queda. El jersey me queda grande. Pero si hablamos de varias cosas, como los zapatos, usamos quedan. Los zapatos me quedan pequeños. Muy buena explicación. Después, tú pediste una talla menos, es decir, one size smaller. También podrías haber dicho una talla más pequeña. Y si fuera al revés, una talla más o una talla más grande. Eso es. Luego también pregunté por el color. ¿Lo tenéis en otro color? Fíjate en el pronombre lo. ¿Lo tenéis? Ese lo se refiere al jersey. Si fuera la falda, preguntaría, ¿la tenéis en otro color? Es el pronombre de objeto directo. Es un tema un poco más avanzado, pero es bueno empezar a escucharlo. Mi respuesta fue, déjeme mirar en el sistema.
Es algo muy común que los dependientes tienen que hacer para ver el stock. Y después pedí algo muy importante. ¿Qué puedo probármelo? Probarse ropa es to try on clothes. Y el lugar para hacerlo son los probadores, que es the fitting rooms. Exacto. Los probadores están al fondo a la derecha. Al fondo significa at the back o at the end. Y al final, después de probarme el jersey, confirmé que me quedaba bien. El azul en talla M me queda perfecto. Y tú me pediste el ticket, como siempre, e hicimos el cambio. Perfecto. Creo que con estos dos ejemplos ya sabemos cómo cambiar un producto, ya sea por un defecto o por la talla y el color. Pero nos queda una tercera situación, muy importante también. ¿Qué pasa si no quiero otro producto? Si simplemente he cambiado de opinión y quiero que me devuelvan el dinero. Ah, la devolución. Vamos a ver cómo se hace. Mantenemos los roles. Yo soy el dependiente. Hola, buenos días. Buenos días, dígame. Quería devolver estos pantalones. Los compré la semana pasada. De acuerdo. ¿Tienen algún problema? No, están en perfecto estado, sin usar y con la etiqueta. Pero es que era un regalo para mi hermano y no le han gustado. Comprendo. No se preocupe, es muy habitual. ¿Tiene el ticket de compra? Sí, aquí lo tiene. Perfecto. Veo que la compra fue hace 5 días. El plazo de devolución es de 30 días, así que está dentro del plazo. El pago fue con tarjeta, ¿verdad? Sí, pagué con tarjeta. Muy bien, pues hacemos la devolución del dinero a la misma tarjeta. No podemos devolverlo en efectivo. Necesito que inserte su tarjeta en el datáfono, por favor. De acuerdo. ¿Tengo que poner el PIN? No, para las devoluciones no es necesario. Ya está. Aquí tiene su copia del recibo de la devolución. Genial. Muchísimas gracias por todo. De nada, gracias a usted. Y terminamos la tercera y última simulación. Muy bien. Ahora nuestros amigos están preparados para todo. Vamos a analizar rápidamente las frases clave de esta última conversación. La primera parte clave es la tuya, Laura. Quería devolver estos pantalones. Usaste el verbo devolver, no cambiar. Es muy importante usar el verbo correcto para que el dependiente te entienda bien. Exacto. Cambiar es una cosa por otra. Devolver es dar el producto y recibir el dinero. Es to return for a refund. Y la razón que diste fue, era un regalo y no le han gustado. Es una razón muy común y perfectamente válida. Sí, y también especifiqué que el producto estaba en perfecto estado, sin usar y con la etiqueta. Esto es muy importante. Para devolver algo, normalmente no puedes haberlo usado y tiene que tener la etiqueta original, the tag. Muy cierto. Luego yo mencioné una frase importante, el plazo de devolución. El plazo es el periodo de tiempo que tienes para devolver algo. Puede ser de 15 días, 30 días, a veces más. Siempre hay que preguntar cuál es el plazo de devolución cuando compras algo. Sí, es un buen consejo. Después me explicaste el método de devolución del dinero. Como pagué con tarjeta, la devolución es a la misma tarjeta. El datáfono es la máquina donde metemos la tarjeta para pagar. Exacto. Y te di el recibo de la devolución, que es el papel que confirma que te han devuelto el dinero. También es importante guardarlo. A veces algunas tiendas no devuelven el dinero. En su lugar te dan un vale. ¿Qué es un vale, Carlos? Un vale es una tarjeta o un ticket con el valor del producto que has devuelto. No es dinero en efectivo, pero puedes usar ese vale para comprar otras cosas en la misma tienda en el futuro. Es como store credit. Muy bien explicado. Uf, Carlos, creo que ahora sí, nuestros amigos tienen toda la información que necesitan para ir a una tienda sin miedo. Seguro que sí. Hemos visto las 3 situaciones principales.
cambiar un producto con defecto, cambiarlo por talla o color y devolverlo para recibir el dinero o un vale. Fantástico. Pues ahora, como siempre, llega nuestra parte favorita, vuestro turno. Sí, queremos que participéis y practiquéis con nosotros. Contadnos en los comentarios. ¿Alguna vez habéis tenido que cambiar o devolver un producto? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue fácil o difícil? Podéis usar las frases que hemos aprendido hoy. Por ejemplo, podéis escribir: una vez tuve que devolver un libro porque tenía páginas rotas. O compré unos zapatos pero me quedaban pequeños y los cambié por una talla más. Animaos a escribir. Nos encanta leeros. Exacto. Practicar la escritura es una parte muy importante del aprendizaje de un idioma. No importa si cometéis errores, lo importante es practicar. Os leeremos a todos. Y con esta invitación llegamos al final del vídeo de hoy. Esperamos de verdad que os haya sido de gran utilidad y que ahora os sientáis mucho más seguros si necesitáis ir a una tienda a cambiar o devolver algo. Si os ha gustado el vídeo y os ha parecido útil, por favor, dadle a me gusta o like. Nos ayuda mucho a saber qué tipo de contenido os interesa más para preparar los próximos vídeos. Y si todavía no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita. Esa pequeña campana hace que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo para aprender español con nosotros. También, por supuesto, podéis dejarnos en los comentarios cualquier pregunta que tengáis sobre este tema o ideas para futuros vídeos. Vuestras sugerencias son muy importantes para nosotros. Vuestras ideas nos ayudan a crear el contenido que vosotros necesitáis. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más y por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Adiós, cuidaos mucho.